Hola amigos, un saludo desde las Islas Canarias. Soy Marcelo, el autor del blog Libres del Narcisista. Hoy quisiera con ustedes resolver una pregunta que es posible que te asalte alguna vez, amigo o amiga. ¿Seré yo el narcisista o la narcisista? Hay personas que han sido víctimas del abuso narcisista y psicopático y que en algún momento les nace esta pregunta, esta duda, si en realidad son ellas las que son tóxicas o las que son narcisistas, cuando empiezan a explorar todo este mundo del narcisismo patológico y a aprender sobre las jugarretas y las manipulaciones de estos trastornados, creen reconocer en ella estos rasgos y piensan o se preguntan, mejor dicho, si son ellos los tóxicos o si son ellos los narcisistas. Esta cuestión es importante resolverla para reconocer el abuso y reconocer quién es el abusador y quién es la víctima. Y esto es muy importante, saber quién es quién. Vamos a empezar con una primera gran verdad. Miren, amigos y amigas, todos podemos ser en un momento dado y en una circunstancia dada abusivos. Todos podemos tener un comportamiento manipulador. Nadie está exento. Eso no nos convierte, por supuesto que no, ni en personas tóxicas ni en personas que sufren de narcisismo patológico. Simplemente somos hijos e hijas de las circunstancias. Y en un momento dado, una persona puede comportarse y puede manipular a otras para lograr sus fines egoístas y puede tener un acto abusivo con los demás. Esta primera gran realidad, que por eso yo siempre insisto en que más que meternos a veces en diagnóstico de averiguar si tal persona es o no es narcisista, lo básico es saber identificar el abuso y la manipulación. Lo haga un narcisista o no. Venga de donde venga, lo que se llama abuso es el abuso y lo que es la manipulación es la manipulación. Una gran cautela en base a esta verdad simple y sencilla. Una cautela que es una lección de vida para quienes han sufrido el abuso narcisista. Miren, no idealicemos a nadie. No idealicemos a nadie. Es una idea completamente narcisista pensar que las personas nunca pueden fallar. Eso es parte del pensamiento mágico, del pensamiento ingenuo. Nosotros podemos fallar. Las personas pueden fallar. Eso no nos convierte automáticamente en malas personas, ni mucho menos. No somos perfectos. Y fíjense, eso es una diferencia importante con el narcisismo patológico. El narcisista está convencido que no puede tener imperfecciones, incluso llega a pensar que es Dios, que roza la divinidad. Una persona emocionalmente sana, aunque tenga rasgos de personalidad narcisista, porque acuérdense que el narcisismo es un continuo, es un espectro. Entonces, en ese espectro, en ese continuo, hay personas que tienen rasgos de personalidad marcadamente narcisistas, pero que no sufren de narcisismo patológico, que es un trastorno de personalidad concreto. Entonces, es una idea narcisista pensar que somos perfectos. A mí a veces, incluso, les soy honesto, me da un poco de prevención cuando la gente me hace muchos halagos, porque como me conozco y conozco la naturaleza humana, pienso, tengo defectos y puedo fallar. Eso no me convierte en mala persona, pero sí nos obliga a estar atentos, ¿no? A no idealizar a las personas. Un gran signo de salud mental y emocional es la humildad simple y sencilla de reconocer que tenemos vulnerabilidades, que tenemos fallos,
que a veces somos abusivos, a veces sin querer, y que cuando haya falta pedir disculpas y pedir perdón, lo hagamos porque nos conocemos a nosotros mismos. El narcisista ha negado sus vulnerabilidades. Una persona emocionalmente sana se quiere, se ama, se acepta, con sus defectos, con sus vulnerabilidades, porque forman parte de lo que cada quien es. Esta es una gran verdad que para mí es importante, no idealizar a las personas, porque las personas en algún momento pueden ser abusivas. Tu hermano, tu amigo, tu padre, tu pareja, puede ser abusivo y puede ser manipulador. Y eso no significa ni que tengamos que establecer con ellos el contacto cero, ni que sean personas tóxicas, ni que sean narcisistas patológicos, ni mucho menos. Significa que se han comportado de una manera abusiva y que han intentado manipularme. Y que yo lo reconozco, y como lo reconozco, me defiendo ante el abuso y doy una respuesta. ¿Cuál es la diferencia entonces, Marcelo? Me preguntan, con los narcisistas. La diferencia es sumamente importante. Miren, un narcisista no está preocupado en absoluto por ser narcisista. En absoluto, está al contrario, feliz de ser narcisista. Está convencido que ser narcisista le convierte en alguien especial y superior a los demás. Un narcisista no sufre de mala conciencia por hacer daño a otros. Jamás. No se siente mal, no tiene problemas de sueño. Un narcisista se siente satisfecho de ser abusivo con los demás, tiene una gratificación porque le hace sentir con poder, porque le hace sentir con control, porque le hace sentir que los domina. No es capaz de reflexionar sobre las secuelas de su comportamiento abusivo, no tiene empatía, no conecta emocionalmente con nadie, no sufre por amor, no se enamora, idealiza a las personas, pero no se enamora, las idealiza de una manera mágica, desconectada de la realidad, pero no se enamora con las personas reales, sino con un ideal que él se ha creado de la gente. Y esto es importante. Fíjense, cualquier ser humano, cuando tiene un comportamiento abusivo y cuando tiene un comportamiento manipulador, en la noche, cuando tiene un rato y lo reflexiona en su conciencia y lo piensa, se siente mal y es capaz de reconocer sin desmoronarse: me he comportado de una manera manipuladora, he sido abusivo con esta persona. Y en el mejor de los casos, cuando uno se da cuenta que ha sido abusivo o que ha intentado manipular a otros para lograr sus propios fines, uno intenta reparar el daño que ha hecho. Una persona emocionalmente sana no se siente satisfecha de controlar y dominar a otros o de hacerles daño. No se alimenta del daño emocional que genera en los demás. Cuando uno manipula a alguien, hay una vocecita en la conciencia que te reclama. Dice: mira, estás manipulando a esta persona y te estás comportando de una manera abusiva. Eso jamás lo logra un narcisista, porque un narcisista no reflexiona consigo mismo, se espanta, huye, se desconecta de su propia conciencia moral. Y esto es bueno que lo veamos. Un segundo aspecto importante es que, y que ya tiene que ver directamente con el abuso. Fíjense, los narcisistas en un momento dado en su relación con la víctima, después que han abusado de ella, después que la han maltratado, después que la han vejado, denigrado, que han devastado su autoestima, tuercen los hechos, los tergiversan e intentarán hacer que la víctima crea que hay algo malo en ella. Se victimizan delante de la víctima y delante de otras personas y culpan a la víctima de su propia conducta abusiva.
Y si la víctima reacciona, a veces reactivamente, como una forma de defenderse frente a un agresor perverso, hacen de esa reacción defensiva de la víctima un problema y la culpan. Siembran en la víctima la duda sobre ella misma, proyectan en la víctima su propio comportamiento abusivo y hacen que la víctima crea que en ella hay algo malo. Y esto es, en el fondo, es el juego mental devastador y peligrosísimo del gaslighting y de la proyección narcisista. Ustedes saben que el gaslighting es una técnica de manipulación que intenta distorsionar la percepción de los hechos para controlar emocionalmente a la víctima, para hacerla sobre todo dudar de su propia cordura, de su propia percepción de los hechos. Y los narcisistas aquí en este punto generan mucho daño. Le hacen creer a la víctima que ella es la tóxica, que ella es la narcisista, cuando todo es fruto de este gaslighting. Usted lo que sufre cuando se hace esa pregunta de si es o no narcisista, usted está sufriendo una secuela del abuso, de la disonancia cognitiva, que es este estado de confusión y de aturdimiento frente a esta realidad devastadora del abuso. Y entonces usted está todavía sometida al vínculo traumático que la empuja y la jala por dentro. La lucha entre la persona buena que usted creyó conocer y en la cual usted depositó su confianza y desarrolló lazos afectivos, y la persona que ha jugado con sus emociones, que la ha manipulado, que ha sido abusiva. Y entonces usted sufre toda esta secuela de estos juegos psicológicos. Es importante reconocer quién es el abusador y quién es la víctima y qué es el abuso. El abusador es el narcisista, y usted es una víctima. Y si usted ha reaccionado frente al abuso, porque hay personas que me preguntan, pero es que yo también le hago tratamiento silencioso al narcisista, pero es que yo también le contesto en forma agresiva, es que yo también, yo siempre digo, sí, pero tú lo estás haciendo como un mecanismo de defensa, como una reacción frente a una persona que te está devastando, que te está denigrando, que te está destruyendo. Y entonces tu comportamiento, más que abusivo, es un comportamiento defensivo, igualmente tóxico, y además que no soluciona nada. Si usted responde al narcisista con un comportamiento abusivo, no está solucionando nada, simplemente se está comportando de una manera abusiva y manipuladora. Y eso los convierte a los dos en abusivos en ese momento. Usted probablemente no sufre ese trastorno patológico narcisista. Esto es una secuela del abuso. Entonces quiero aclararlo. Las víctimas del narcisista son las víctimas del narcisista. Alguien me dijo, pero si yo llevo tantos años al lado de una persona manipuladora y narcisista, se me ha pegado algo, he aprendido. Bueno, pues es posible que usted adquiera modelos, pero fíjense que aunque usted pueda comportarse de una manera abusiva en un determinado momento, la patología del narcisista es mucho más profunda que un simple comportamiento puntual. Esto es lo que quiero que se comprenda. Porque que usted se haga esa pregunta, que usted se preocupe por eso, ya indica que no es un narcisista. Un verdadero narcisista no anda preocupado en absoluto si es o no abusivo o si manipula o no a los demás. No le preocupa. No es un problema para él. Si usted se hace esa pregunta, un narcisista no se pregunta si será o no narcisista. No se lo hace. Entonces, si usted se hace esa pregunta y le preocupa ser abusivo y le preocupa ser manipulador, significa que usted tiene conciencia moral, significa que usted tiene empatía y significa que usted no es un narcisista patológico, aunque pueda tener rasgos narcisistas de personalidad, porque ya digo,
El narcisismo es un continuo. Y aunque usted en un momento dado, por las circunstancias o por lo que sea, ha tenido este tipo de comportamiento. Por supuesto, salir de la nube tóxica del narcisista, salir especialmente a través de esa medida estrella que es el contacto cero, lo ideal es descartar de nuestra vida el comportamiento abusivo y manipulador, construir relaciones humanas sanas, emocionalmente sanas, medicinales, no tóxicas, sino medicinales, ser personas medicina. Es una idea de un psicólogo español, pero que me encanta. Ser una persona medicina es justo lo contrario a ser una persona tóxica. Una persona medicina es una persona que transmite alegría, vitalidad, optimismo. Uno sale del contacto con ella siempre animado y es bueno rodearse de personas así que derrochan empatía, que derrochan humanidad y que las hace estrellas de luz en medio de a veces un desierto de relaciones a veces construidas en base al abuso y la manipulación. Bueno, este era el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por todo el apoyo que he recibido, sus comentarios, algunos bastante hermosos, interesantes, algunos son preguntas que voy respondiendo en la medida de mis posibilidades. Suscríbanse al canal, les invito, apóyenos en el blog y en las redes sociales y sigamos investigando, sigamos aprendiendo. Como dice una canción que me gusta, sigamos ese consejo de Nemo, la película, sigue nadando. Vamos a seguir nadando. Cada día empezamos de nuevo y quiero darles un gran abrazo a todos. Hasta una nueva oportunidad.